Hola a todos, bienvenidos a un nuevo aeroreportaje. Me encuentro en el aeropuerto alternativo Cotopaxi, que sirve a la ciudad de La Tacunga. En este aeropuerto internacional, hoy no voy a volar, pero sí voy a estar presentándoles y mostrándoles un avión que llegó al país hace algunos meses atrás y que por fin voy a poder conocerlo el día de hoy. Pero antes de avanzar, les invito a que se suscriban al canal si aún no lo ha hecho, que le des like al video y comentes qué te parece el video de hoy y lo que viene a continuación. Bienvenidos a este nuevo aeroreportaje. Entonces, ¿por qué me encuentro en La Tacunga? Porque hoy he sido invitado por la Fuerza Aérea Ecuatoriana a conocer su Boeing 737-500, el FAE 640, que fue incorporado hace unos meses atrás, como les comenté, y que está en servicio también más o menos desde el mes de diciembre. Así que vamos a conocer ese avión, vamos a ver cómo está por adentro, por afuera, les voy a contar temas técnicos, de qué edad es el avión, qué aerolíneas ha operado y toda la historia de esta aeronave que ahora sirve al país entero con servicios, puede ser de transporte, de carga, el traslado de tropas, pues incluso evacuaciones médicas y un sinfín de misiones que en este momento del país son muy importantes. Así que por eso estoy en La Tacunga, vamos a conocer el Boeing 737-500 de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, que vale indicar que es SUMA, que es una SUMA, la flota de la Fuerza Aérea, y opera en conjunto con el Boeing 737-200, el legendario FAE 630. Así que bienvenidos a este reportaje, vámonos para adentro a conocer esta aeronave. Y acaba de aterrizar el avión que vinimos a conocer. Acaba de llegar nuestro Boeing 737-500 y lo digo nuestro porque hoy va a ser totalmente mío para conocerlo por afuera, por adentro. Me voy a subir, voy a ver la cabina, vamos a hacer algunas entrevistas y conocer más detalles sobre este hermoso Boeing 737-500. Y como vieron en las tomas que les mostré hace un ratito, el avión está lleno de personal militar y este es uno de los propósitos fundamentales y misiones principales de esta aeronave, es el traslado de carga y obviamente traslado de tropas a diferentes regiones del país según los requisitos estratégicos de seguridad que tenga la nación. Vamos a empezar ahora un recorrido exterior de la aeronave. Acá tenemos los motores CFM, como pueden ver está muy bonito, muy buen estado, muy bien cuidado. Y aquí está tocándolo calientito, recién terminado del vuelo.
Miren dónde estoy, me encuentro dentro de la bahía del tren principal de aterrizaje del Boeing 737-500 FAE-64 de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Esta es una vista que no se tiene todos los días y que la traigo en exclusiva para todos ustedes. ¿Habían visto alguna vez cómo se veía la bahía donde se mete el tren de aterrizaje y se lo guarda durante vuelo? Al menos un 737. ¿Habían visto este nivel de detalle? Me lo cuentan abajo en los comentarios. La complejidad de los sistemas que están aquí adentro es increíble. Fluidos hidráulicos, todo el sistema de los frenos, es una locura el nivel que tiene de detalle y de complejidad técnica de todos los sistemas que hay aquí. Es realmente una locura, es impactante verlo. Y ahora que han bajado las tropas, subimos nuevamente a la aeronave para mostrarles más detalles ya, digamos, en frío de cómo es el avión por dentro. Miren estos asientos realmente muy bonitos, en cuero, se ven cómodos. Ya me voy a sentar para probar, está muy bien equipado, muy bien cuidado el avión por adentro, lo ve impecable. Obviamente se nota que es un 737 clásico por el tipo, digamos, estas aperturas del oxígeno, el llamado tripulante de cabina, son los clásicos de un 737, pero ahí en general está muy bien cuidado, está en muy buen estado el avión. Está muy bien, eso me hace feliz ver el avión en tan buen estado. Muy buenas tardes con todos, soy el sargento segundo Stalin López, despachador de la aeronave 737-500 FAE-640 de nuestra Fuerza Aérea Ecuatoriana. Coméntenos detalles técnicos del avión, así lo básico, autonomía de la aeronave. Nuestra autonomía es de 5 horas de 30 minutos. Nuestro techo de operación es de 37,000 pies. Tenemos una capacidad para 122 pasajeros. Más o menos, ¿cuánta carga puede llevar este avión? Tanto, digamos, en carga en lo que sería la panza del avión, llamemos así. Y también, por ejemplo, aquí arriba este avión se puede transformar para llevar carga dentro de los asientos, pensando en voz alta, ¿se podría hacer algo así? Bueno, todas las operaciones en los diferentes aeropuertos son distintas. Nuestra diferencia es de aquí en La Tacunga, nuestra operación a nivel de altura nos restringe bastantísimo. Nuestra carga aquí en La Tacunga estamos hablando básicamente de unos 8,000 a 9,000 kilogramos. De acuerdo a los cálculos operacionales, nuestro destino también tenemos que tomar en consideración a nivel de la costa, pues nuestra carga útil entre pasajeros, equipaje, carga bordea dentro de los 11,000 kilogramos. Y sargento, ¿cómo opera el avión? ¿Cuántos técnicos, cuántos pilotos, cuántos tripulantes de cabina? Nuestra tripulación está conformada por la tripulación mayor, que es el comandante de la aeronave y el primer oficial. Tenemos como extra crew, tenemos un despachador de vuelo y un mecánico a bordo. En la cabina de pasajeros tenemos al supervisor de cabina y a 2 auxiliares que son los encargados de gestionar la seguridad en la cabina de pasajeros. Y en estos meses que el avión va operando, ¿qué les ha parecido? ¿Cómo se ha comportado? ¿Qué tal la operación de este avión aquí en Ecuador? El avión en sí es muy eficiente, sus motores nos dan bastante garantía para operar en los aeropuertos que hemos tenido la oportunidad de transportar las tropas. Es un avión que tiene un performance súper bueno, adaptable a nuestras rutas y adaptable a las misiones que demanda nuestra institución. Bien, muchas gracias por su tiempo, le agradezco por los datos y muchas gracias por sus respuestas. Saludos. Desde el gali trasero, en este momento ya no hay mucha luz acá atrás. Igual podemos ver cómo está el estado de todos los galis, súper bien. Las respectivas máquinas para diferentes servicios, obviamente. Aquí estamos ya hablando de una operación netamente militar, así que podría cambiar un poco bastante los requisitos. Igual tienes los trolleys, tienes todo igualito, como si fuera un avión de pasajeros común que conocemos hoy en día. Y ustedes saben que soy curioso, así que para que vean cómo es el baño del 737-500 en la FAE, así se ve, igual todo muy bien, y cuidado, agua fría, agua caliente, dispensador de jabón, igualito como un avión de pasajeros, las toallas para secarte las manos, el inodoro, así que todo muy bien. Ahora que estamos sentados en el avión, ¿qué les puedo decir? Los asientos están muy cómodos, los asientos también me parece que se reclinan. A ver, vamos a ver, hay que probar, se la prueba a ver. Sí, se reclinan, lo normal y lo estándar. Hablemos del avión un poco más detalladamente, su historia. El avión tiene al día de hoy 28 años desde su primer vuelo
28 años atrás, obviamente. A ver, antes de llegar a Ecuador, operó en Albatros, una aerolínea venezolana, y de hecho muchos seguidores venezolanos cuando publiqué fotos de que este avión venía a Ecuador, se volvieron locos, estuvieron muy felices de saber que la aeronave todavía iba a volar. Obviamente son 28 años de vuelo, no es bastante, pero tuvo más o menos entre idas y venidas unos 4 años que no estuvo en servicio por diferentes causas, cambios de operador, tuvo un tema legal en Curazao o en Aruba, parece que fue, donde el avión quedó detenido un tiempo, y de ahí nuevamente el dueño del avión lo recuperó después de que operó en Albatros y la Fuerza Aérea lo adquirió y llegó a Ecuador en noviembre, me parece que fue, del año pasado, 2025. Entonces, 28 años antes operó en Venezuela para Albatros y ahora lo tenemos aquí en Ecuador para servicio de todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Miren estas ventanas clásicas, tradicionales del 737. Está ahorita empezando a llover en Latacunga, pero para que vean la vista de ala también, algún día más adelante estoy seguro que voy a volar en este avión y haremos un reporte de vuelo militar nuevamente con la Fuerza Aérea. Pero hoy estamos conociendo este avión en exclusiva y lo tenemos para nosotros solos, el avión. Esta es la salida de emergencia. Entonces, esta fila está muy cómoda. El que se siente aquí es la fila 11. 11A tiene muy buen asiento. Tiene todo el espacio de piernas que tendrías si te sientas en este avión, en la fila 11. ¿Qué misiones puede realizar este avión? Como les comentaba, transporte de tropas es lo principal que puede hacer, que justamente vimos hace un ratito las tropas a bordo del avión, desembarcando el avión y después retirando sus equipamientos para seguir cumpliendo las diferentes misiones estratégicas del país. También pueden llevar carga acá abajo, por ejemplo en casos de desastres naturales, pueden llevar carga en las bodegas del avión, cargas acá arriba también sin ningún problema. Pues el avión es bastante dinámico y tiene varias alternativas de uso. También puede realizar evacuaciones de rutas médicas sin ningún problema. Puede ir a Galápagos y volver también sin ningún problema. Para el transporte de tropas, carga, víveres, todo lo que necesita el país, por ejemplo, para un desastre natural, este avión va a ser muy importante. Ojalá no pase, pero sí va a pasar para el transporte de personal y también de artículos básicos de primera necesidad. Vamos ahora a conocer la cabina de mando. No podía faltar conocerla. Estamos en la cabina del 737-500, obviamente versión clásica. Como podemos ver, igual está muy buen estado. Tenemos FAE 640, respectivas pantallas, los instrumentos, computador de vuelo, que es un avance notable versus el 737-500, perdón, 737-200 de FAE 630, que también tiene la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Sí, como lo pueden ver, muy bien. Piloto automático para conectar, cambiar altitud, heading, velocidad vertical, velocidad, activar o desactivar el piloto automático, todo muy impecable. El respectivo jumpseat para el instructor o un piloto que también necesite trasladarse en el avión. Vamos a sentar un rato acá al lado del primer oficial para que ustedes vean cómo se ve desde aquí. Y el tren delantero del Boeing 737-500 FAE 640. Y les dejo una pregunta. ¿Saben para qué sirve esta espiral que se puede ver en los motores?
Y si se preguntan, así se ve una de las bodegas o el compartimiento de carga del 737-500. Aquí pueden ir maletas o carga sin ningún problema. Y ya que estoy junto al FAE 898, que es del Hércules 630, les invito a que vayan a mi canal de YouTube, donde hice justamente un video de este avión. Y de forma personal tengo que decir que me gusta mucho cómo quedó la pintura. Este gris, que también lo usa el otro 737, se ve muy bien. La pintura de Ecuador en la cola, en el estabilizador, se ve también muy bonito. Bueno, estamos ahora en el escuadrón 1111 aquí en el aeropuerto de Latacunga con Mayor Juan Carlos Ruiz. Mayor, por favor, preséntese. ¿Quién es usted? Nicolás, buenas tardes, un gusto. Soy el mayor Juan Carlos Ruiz, soy el comandante del Escuadrón de Transporte Pesado número 1111 Cóndor y también soy piloto del equipo Boeing 737-500. Justamente estábamos hace un ratito conociendo el avión, recorriéndolo por adentro, por afuera, viendo sus detalles, conociendo la cabina y todo el avión. ¿Qué tal está la operación de este avión? Empezó más o menos en diciembre, parece que empezó oficialmente la operación después de un proceso de mantenimiento, de pintura de la DIAF. ¿Cómo está actualmente la operación de esta aeronave? Bueno, en realidad el equipo 737-500 del FAE 640, luego de un proceso técnico riguroso, que lo realizó nuestro personal de la DIAF, muy profesional por cierto. Hemos tenido ciertas situaciones técnicas propias de una aeronave, adaptarse a la operación en aeropuertos de altura como es Latacunga, 9200 pies. Nicolás, tú conoces el tema de aviación. Llevarlo a una aeronave en esta condición, en este performance, requiere de ciertos ajustes técnicos en motores, en ciertas condiciones propias que requiere nuestra operación. Recordamos que nosotros transportamos tropas armadas y equipadas, no transportamos pasajeros normales, un pasajero comercial, sino más bien nosotros nos dedicamos a este tipo de No como pasajero común, va con su mochilita, un saco adentro, una batería por ahí y una maleta en la bodega. Pero las tropas deben ir, no sé, yo no conozco bien todo lo que ustedes llevan, pero imagino un sleeping, un arma. Y eso es un peso bastante considerable. ¿Cómo se calcula toda esa dinámica de la operación? Perfecto. Bueno, este equipo estratégico conlleva de cierto análisis, depende de la operación de nuestro mando institucional. En este caso, para ciertas operaciones, nosotros aproximadamente estamos transportando alrededor entre 120 a 130 kilos entre el combatiente, el militar, el PMP, más su equipo de combate. Todo esto conlleva a que nosotros tenemos que realizar procesos rigurosos para analizar desde dónde se ubica esta carga, dónde ubicamos el armamento, dónde ubicamos la munición, dónde ubicamos ciertos equipos estratégicos en la aeronave. Y posterior a esto, el pasajero se sube netamente con su equipo, su indumentaria, sin ningún equipo estratégico dentro de la cabina del avión, precisamente y por obvias razones de seguridad operacional, que tú muy bien las conoces. Y justamente todo este peso, la altura que comentas, digamos, penaliza la operación del avión. ¿Cómo se está manejando eso? ¿O no hay una penalización? ¿Cómo funciona? Perfecto. Tú conoces. De aquí de Latacunga pueden despegar full peso. No correcto, creo. No. Es muy al lugar lo que tú indicas. Ni siquiera en Quito se puede, la pista de Quito es larga, tampoco es posible. Es muy importante analizar al fabricante. El equipo Boeing viene designado para cierta altitud para todos los equipos Boeing a nivel mundial. Entonces nosotros tenemos que realizar ciertos procesos, análisis en el manual de performance, en el manual de operación del avión. Para ponerte un ejemplo, nosotros en aeropuertos a nivel del mar, nivel de como el resto del mundo, salvo Bolivia, nosotros y por ahí creo que Colombia, tiene una capacidad máxima de despegue de 57.833 kilos, el cual transportando a pasajeros podemos llevar full 122 pasajeros. Acá, obviamente, aeropuerto de altura, densidad del aire, temperatura, nosotros prácticamente estamos sujetos en especial a la temperatura actual del avión, del ambiente, perdón. Entonces, con esto sí nos penaliza mucho recordar que a nivel del mar versus 9200 estamos más o menos enfocados a que nosotros personal
armado y equipado, podemos transportar entre 90, 95, exagerado unas 100 personas de las 122. Claro, es bueno, pero no es la capacidad total del avión, pero no por el avión, sino por las condiciones climáticas, meteorológicas propias de altura de nuestros aeropuertos considerados especiales a nivel mundial. Claro, si es que despegaran desde Guayaquil, no habría restricción, me imagino desde Manta tampoco, Salinas, sin problema. Y lo hemos cumplido. Tú acabas de presenciar, trajimos aproximadamente 107 personas armadas y equipadas, más de 120 kilos entre Manta a Guayaquil. O sea, el avión a nivel del mar no tiene ninguna restricción. Claro, y tenemos en cuenta que este avión ya opera en Ecuador. Aeroregional tiene 737-500, entonces no es nueva la operación en el país. Pero ¿cómo se ha adaptado la FAA a este nuevo equipo? Porque anteriormente era el 737-200, digamos, el caballo de batalla, digamos, de transporte de tropa como tal, digamos, sentados en un asiento. ¿Cómo se ha adaptado la FAE? ¿Cómo ha sido el proceso de adaptación, aparte de lo técnico que vimos ahorita? Muy al lugar, Nicolás. Lo bueno es que tú conoces de aviación. Muchas veces vemos solamente al FAE 640 despegar, pero tras de todo esto, ¿cómo se adaptó? Significa que nosotros tuvimos que iniciar este equipo. ¿Cómo iniciamos este equipo? Desde prepararnos académicamente. No solo los pilotos, sino también nuestro personal de aerotécnicos, que también son tripulantes de cabina. Entonces nosotros tuvimos que acudir, gestionar entrenadores virtuales para podernos preparar académicamente. Cumplimos un simulador de vuelo. Estamos actualmente con un instructor invitado de otro país. Nuestro personal técnico tuvimos que llevar a clases, sincronizar la experiencia que tuvimos de nuestro equipo y el legendario 737-200 que todavía sigue operando y va a seguir operando. Te iba a preguntar, ¿qué diferencias hay entre el 200 y el 500 para un piloto? ¿Se siente mucha la diferencia de un 200 al 500? Muy al lugar. La diferencia del 200 versus el 500, para nosotros, los pilotos de Boeing, pensábamos que iba a ser muy similar. Los pilotos que podrán ver esta entrevista y me van a dar la razón, operar un 200 Advanced versus un Classic en lo que es aviónica, lo que son el CDU, FMC, es totalmente diferente. Prácticamente nosotros de un 200 todo lo manejamos con MCP, heading, level change, las alturas. En cambio acá en un 500 todo está automatizado por medio del CDU, el interfaz con el piloto, la automatización que obviamente es totalmente diferente. Ciertos sistemas, Nicolás, por ejemplo, habló del sistema hidráulico, el sistema de combustible, son muy similares al antecesor 200, pero en sí, si tú me preguntas, sí, difiere y mucho. Interesante porque es la línea Boeing 200, sabemos que es una versión anterior o las primeras versiones de la familia 737. Cambiar el 500 uno tal vez pensaría que no es tan difícil, pero es una habilitación totalmente nueva. O se comparte habilitación, digamos, tipo como licencia de un 200, de un 500 de un piloto. Fue totalmente desde cero todo el entrenamiento. Perfecto. Los pilotos que fueron o fuimos elegidos para operar esta aeronave 500, tuvimos ya experiencia en el 200. Entonces nosotros actualmente nos entrenamos en un simulador en Estados Unidos, el cual cuenta con esta capacitación, este type rating, para poder volar el 200. Nosotros hacemos para el simulador del 200 y ahora en el mismo centro de entrenamiento tenemos la capacidad para prepararnos en el 500. Ah, buenísimo. Tengo dos pilotos, Nicolás, un comandante aeronave y un copiloto, que son los que fueron designados por el mando institucional para operar los dos equipos. Ah, buenísimo. Eso ofrece una flexibilidad, digamos, a la hora de operación. Si un día alguna situación hay que activar todos los dos aviones y por algún motivo un piloto está incapacitado por algún motivo, tienes dos pilotos que pueden operar las dos aeronaves. Por supuesto. Según las necesidades. Eso bueno, es muy flexible, digamos. Eso. Con tendencia a futuro. Nuestro mando institucional está analizando para que todos los pilotos que volamos Boeing 200, en un futuro, espero no muy lejano, podamos volar los dos equipos. Es más, yo volé también el avión 200, sin embargo, por mi función, únicamente me dispusieron volar el 500. ¿También has volado tú? Bueno, en realidad yo me formé en la Escuela Militar de Aviación, volé la 150, fui becado a la Fuerza Aérea del Brasil. Me gradué allá como piloto honorario de la Fuerza Aérea del Brasil, volé el T-25, el T-27, posterior retorné al Ecuador, me fui a volar en la aviación de combate, volé el Strike Master, el MK-89, fui uno de los que iniciamos del A-29, soy piloto de Super Tucano, posterior regresé a Salinas, fui instructor de la DA-20, fui instructor de T-34,
He volado también el CASA 295 militar. Fui copiloto, comandante de aeronave. Volé el 200 y hoy estoy acá en el 500. No te faltó casi pocos aviones, te faltan pocos. Sí. Muy interesante, Mayor, lo que nos comenta. Es un tema muy particular, la operación de un avión. Tal vez se dice, ¿para qué el avión? Ya está, por ejemplo, el Hércules y hay Hércules. ¿Para qué un avión que lo más común de usarlo es para pasajeros? Ya hablamos que su transporte, por ejemplo, transportaron tropas que mostramos justamente en este video antes. ¿Qué más puede hacer este avión? ¿Cuáles son las otras funciones que puede cumplir la aeronave? Que no es para la FAE, realmente es para el país. Correcto, Nicolás. Este avión es de una capacidad estratégica que tiene Fuerzas Armadas, el país y por ende la Fuerza Aérea Ecuatoriana. ¿Por qué este avión? Es porque este avión tiene la capacidad, al igual que los otros dos aviones pesados, para transportar la mayor cantidad de gente en el menor tiempo posible. Nosotros hemos transportado miles de personas en menos de 12 horas. Principios de movilidad, flexibilidad, rapidez, alcance. ¿Por qué compramos esta aeronave? Porque fue la mejor elección que tuvimos como Fuerza Aérea en mantener una línea Boeing. En saber que nosotros, nuestro personal técnico, conoce ya de los sistemas. Los pilotos nos estamos familiarizando y no se nos ha hecho complicado adaptarnos a otro tipo de línea en la aeronave. Con esto fortalecemos nuestra capacidad de aviación pesada. Nosotros tenemos ya el equipo Hércules que ha venido a reforzar, sí, muy al lugar. El 200 ya es un avión de los años 80, el cual también ya tiene su tiempo de vida útil. Entonces, este equipo prácticamente en su debido momento vendría a reemplazar ya al legendario 200. Más o menos, hablando del 200, ¿cuánto tiempo más lo vamos a tener? Porque honestamente, si no sabían, es mi avión favorito de la historia. El 737-200 es el avión, para mí, el más lindo que hay. ¿Hasta cuándo lo vamos a tener nosotros volando? Bueno, 200... Obviamente depende de cuánto se lo huele, ¿no? Pero más o menos, ¿cuánto calcula la Fuerza Aérea que va a estar todavía en servicio? Bueno, el 737-200, al igual que tú, Nicolás, comparto el sonido del 200, es único. Las reversas, ¿cómo es único. Sin embargo, no te podría decir un tiempo. ¿Por qué, Nicolás? Porque depende mucho del stock de partes y repuestos que logremos conseguir en el mercado. Hoy por hoy es súper complejo en realidad encontrar repuestos para nuestra aeronave. Encontrar un JT es como encontrarte oro. Nuestros amigos aviadores van a entender lo que les estoy indicando. Entonces prácticamente va a depender de esta situación técnica. ¿Qué más nos puedes contar de 737-500? ¿Cuáles han sido tus primeras impresiones ya volándolo? Aparte de que puede haber restricciones por la altura, que es normal, a todos los aviones les pasa. En Quito, los vuelos que salen a Madrid salen con una restricción. Los vuelos que salen a Nueva York salen con restricción. Es normal, eso, digamos, es habitual en aeropuertos altos y calientes, como se conoce. Correcto, no. ¿Qué ha parecido tu impresión? ¿Te ha gustado? ¿No te ha gustado? ¿Cómo ha sido como piloto ahí con la cabrilla? ¿Qué se siente? Bueno, en realidad yo tuve la experiencia de volar CASA, que es un avión de cuarta generación en tecnología, versus un avión Boeing del 500 del año actual, podemos decir el año 97-2000. ¿Qué es lo que a mí me llamó la atención? Es la filosofía Airbus versus la filosofía Boeing. Desde la switchología, por ejemplo, de que tú, por ejemplo, en Airbus enciendes todo hacia arriba, Boeing enciendes hacia abajo. Te hablo una comparación. ¿Qué es lo que ahora a mí me llama la atención en el Boeing? Primero es la potencia de los motores. Es un CFM56C, o sea, rateado para 23,000 libras de empuje. Claro, pues nuestro equipo por fabricante máximo lo rateamos a 20,000. Pero es la potencia en realidad que tiene esta aeronave versus la tecnología que a pesar de los años 2000, 97, 2000, que es nuestra aeronave, te cuento que es totalmente diferente a una tecnología Airbus. Prácticamente nosotros en este equipo estamos explotando mucho lo que son aproximaciones de ARNAV, realizamos lo que son navegaciones ya con full automatización y eso en realidad me llama mucho la atención, la potencia y la tecnología del 500. Interesante conocer todos estos detalles. Claro, uno le ve al FAE 640 volar por Ecuador, lo ves a aterrizar en Quito, muy lindo, le veo la pintura, quedó hermosa, me encanta la pintura. Pero uno no se imagina todo lo que pasa por atrás, cómo es la experiencia de un piloto empezar a volar ese avión y todo lo que me has mostrado aquí en el escuadrón para que un avión se despegue, tiene que pasar muchas cosas atrás. Por ejemplo, que es algo que si no pasa, no despega el avión. Hablamos administrativamente, ¿qué podría? Combustible. Si no hay combustible, no despegas. Situaciones de horarios de operación de aeropuertos.
condición de la infraestructura aeronáutica. Habilitaciones de los pilotos también, si se vence una habilitación, no puedes volar tampoco. Claro que sí. Si bien es cierto, por eso te indicaba la sección operaciones, ellos manejan un proceso riguroso. Prácticamente no podemos dejar de estar habilitado un piloto. Tenemos ciertos procesos que constantemente lo tenemos en procesos académicos, de seguridad operacional, vuelos de observador. Entonces, en ese sentido, claro, puede suceder, sí, pero no es una restricción para no poder cumplir la misión. Lo más importante es lo que te he mencionado. Claro, y ¿por qué decía esto? Porque yo muestro mucho el lado civil de la aviación. Y siempre digo, para que un avión despegue pasan muchísimas cosas. Que el TOB, que el Centro de Control Operacional de las Aerolíneas, y a veces se piensa que el tema militar es prende el avión y nos fuimos. Y no es tan así. Uno pensaría que tal vez más casual, más relajado, pero todo lo contrario. Es un proceso creo que más estricto al ser militar, y eso me ha sorprendido conocer el día de hoy, y te agradezco mucho por toda esa información que nos has compartido. Nicolás, una cosa es transportar nuestras familias, pasajeros civiles. Nosotros transportamos militares. Nosotros transportamos personal para la guerra. Nosotros transportamos capacidad estratégica de nuestras Fuerzas Armadas y listos para emplearse en cualquier lugar donde nosotros nos envíen. Es la diferencia de un transporte militar aéreo y un transporte aéreo comercial. Te agradezco mucho, Mayor, por el tiempo. Ha sido una conversación muy buena, con muchos datos interesantes que hemos aprendido y conocido el día de hoy que se desconocen. El civil común desconocemos todos estos detalles, y poder estar hoy en el día a día de la operación me gustó mucho. Y por toda la información también, muchas gracias, Mayor. No, Nicolás, de verdad, te felicito en realidad y te agradezco al mismo tiempo por, gracias a nuestro mando institucional y quienes hacen posible esta entrevista, de que también conozcan que un piloto militar de transporte es un piloto que también transporta alegría, transporta salud, transporta educación, y por ende que tú seas el vocero para nuestra ciudadanía y sepa que aquí tenemos personal profesional. Nosotros sí demanda de un poco más allá del tema de nuestro transporte, porque nosotros sabemos qué llevamos a bordo de nuestras aeronaves. Además de nuestras autoridades, además de nuestras propias familias, transportamos seguridad. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ti, Nicolás. Y desde la plataforma del aeropuerto de Latacunga, aeropuerto internacional o alternativo Cotopaxi, como también se lo conoce, cierro este aeroreportaje que espero que les haya gustado mucho, que les haya servido toda la información que les compartí, las tomas que hice con ustedes, las entrevistas, la visita a la cabina de mando y todos esos detalles que espero que hayan sido de su total agrado. Está empezando a llover en la siempre fría Latacunga, así que voy cerrando este reportaje. No te olvides suscribirte al canal, darle activo las notificaciones, dale like al video y coméntame qué te pareció el Boeing 737-500 de la FAE. A mí me gusta mucho esta pintura gris junto con el FAE 630, se ve muy bonito, se ve muy destacado, muy elegante en las plataformas de los aeropuertos donde operan estos aviones. Gracias por ser parte del canal, espero que les haya gustado toda esta información. Me gustó mucho hacerlo, por fin conocí el 737-500 de la FAE y espero muy pronto poder volar en él también para compartirles cómo es la experiencia dentro de este legendario y clásico avión 737-500. Nos vemos muy pronto con más información aeronáutica de Ecuador en el mundo. Sígueme en todas mis redes sociales como Nicolás Larenas y visita mi blog en elarenas.com. Nos vemos muy pronto. Chao, chao.